14. El láser. Almudena Lopesino. 2:30, 1:30 en Canarias. 4 días después de los 2 terremotos que han devastado el norte de Venezuela, el país afronta sus horas más críticas con 1.430 muertos de momento. UNICEF ha cifrado esta mañana en 680.000 los niños y los adolescentes que necesitan ayuda y protección en las zonas más afectadas por los seísmos. La cifra de fallecidos españoles se ha elevado esta mañana a 9. Hoy han aterrizado además en Madrid los primeros 76 españoles repatriados desde el país caribeño y hace unos momentos el ministro José Manuel Álvarez ha confirmado que ha aumentado la cifra de desaparecidos en los terremotos. Son ya, Beatriz Carmona, 152. Sí, el ministro mantiene la cifra de los localizados con vida bajo los escombros en 14 personas, pero a quienes aún no se pueden rescatar. El dispositivo de búsqueda está formado por 63 personas, 9 perros y toneladas de material de trabajo para rescate. La ONU detalla que podría haber más de 50.000 desaparecidos en las zonas afectadas y desde la Unión Europea, Kaia Kallas, alta representante de Asuntos Exteriores, ha informado este domingo que mantuvo una llamada con Delcy Rodríguez y ha reiterado el envío de 5 millones de euros en ayuda y el despliegue de equipos de rescate de varios Estados miembros. Y nos vamos en directo hasta Venezuela, en La Guaira, en la zona cero de los terremotos. Está el periodista Manuel Covela. Buenas tardes, buenos días para ti, porque allí son las 8:30, 8:31 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes en España. Buenos días aquí en Venezuela. Los rescatistas, Manuel, tanto venezolanos como de todos los países que están ayudando en esta emergencia, no pierden la esperanza de encontrar supervivientes, pero lo cierto es que conforme están pasando las horas, se está volviendo más difícil encontrar a personas con vida bajo los escombros. Sí, la situación sigue siendo crítica aquí en La Guaira. Es la zona cero del desastre. La destrucción es prácticamente total y todo este panorama pues complica a quienes han habitado aquí. Dicen que tienen que salir a caminar todos los días para encontrar dónde poder abastecerse de comida, de medicinas, de agua, y también se quejan de que la ayuda está llegando a cuentagotas. Dicen que falta prácticamente de todo. Y mientras tanto, a cada esquina que tú miras aquí, la destrucción dice presente. Son casas, edificios, comercios que están reducidos a montañas de escombros, y lo que quedó en pie en su estructura hay daños severos. Y mientras tanto, el gobierno venezolano está absolutamente sobrepasado. Es un país que antes de la catástrofe tenía un sistema que ya operaba al límite. Estos son los abucheos que ha recibido la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cuando ha visitado a los brigadistas de otros países en La Guaira. Frente a todo esto, tenemos la solidaridad de un pueblo que busca con sus propias manos a familiares, amigos y vecinos con la ayuda de la comunidad internacional. Estamos ya aquí. Muy bien. Ya estamos aquí. Es la alegría de los militares españoles de la UME que han conseguido rescatar en las últimas horas a 2 personas con vida. En la SER hemos seguido recogiendo durante todo este fin de semana los testimonios de venezolanos afectados por los terremotos. Gabriela estaba en casa cuando su hogar, su casa, comenzó a temblar. Es como el fin del mundo, nos decía. Tiene un familiar localizado bajo los escombros con vida y su prioridad es sacarlo cuanto antes. Mari nos ha dicho que ha perdido a varias amigas y compañeras de trabajo. Su marido ha visto cómo morían su tía, su prima y sus 3 sobrinos en esos terremotos. Está en ruinas. Está en ruinas total. No quedó nada. Ella es Gabriela Ramírez, una de las supervivientes del terremoto de La Guaira. Su casa ha quedado en ruinas, al igual que la de miles de personas, y asegura que la gente está durmiendo en la calle y que la población está desvalida. Falta agua potable, falta medicina, faltan autoridades que pongan orden. Gabriela pide a todas las personas que puedan ir, que vayan y que aporten toda la ayuda necesaria. Mari Morán, otra de las supervivientes, pide lo mismo. Tenemos el corazón chiquitico, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Varias personas de su entorno han fallecido, entre ellas 6 familiares, y nos habla sobre su miedo al mañana. ¿Cómo saber que el día de mañana va a volver a ocurrir? ¿Cómo saber que podemos dormir tranquilos junto a nuestros hijos y saber que no vamos a despertar al día siguiente? María agradece toda la ayuda internacional, pero se pregunta si su país está preparado para afrontar este tipo de situaciones de nuevo.
Son testimonios que ha conseguido nuestro compañero Pablo Seguí y que ha puesto en antena nuestra compañera Lucía Hernández. Los pueden escuchar completos en cadenaser.com. Y saludamos a esta hora a Alberto Vázquez, es brigada de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, que está en este momento en La Guaira, ayudando en las labores de búsqueda y de rescate de supervivientes. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Almudena. ¿Qué situación se han encontrado al llegar? Pues la situación, cuando hemos llegado, pues suele pasar como en muchos sitios cuando se ve afectado un terremoto. Hay zonas, va por zonas, hay zonas en las que se encuentran menos dañadas y aparentemente uno dice, pues parece que no ha sido o gran afectación, hasta que llega luego a las zonas ya más dañadas. Entonces ya se ve que la estructura y el colapso de los edificios sí que ha sido, ha sido muy grande. Ahí, aparte son estructuras que caen tipo sándwich y se han desplomado sobre sí mismo. Hay edificios muy dañados y la zona es muy amplia. ¿Y qué está pasando con las miles de personas que están solas en la calle, prestando especial atención a los niños y a los adolescentes que algunos de ellos siguen con sus familias desaparecidas? Las personas que hay sí que hemos visto por las calles, sobre todo en los trayectos de madrugada, que hay gente que duerme en la calle, sobre todo también por miedo. Hay que tener en cuenta que tras las réplicas y ante posibles réplicas, mucha gente abandona sus casas y las pasan esas noches al raso. Entonces es un poco pues llama la atención porque no estamos acostumbrados a ver eso, ¿no? Pero porque sobre todo la cantidad de gente que hay, que se ven casas totalmente colapsadas y en las cercanías pues durmiendo en la calle esta gente. ¿Mantienen la esperanza de encontrar supervivientes? Bueno, teniendo en cuenta que ya han pasado 72 horas desde los terremotos, ¿hay probabilidades de seguir encontrando personas con vida? La esperanza de encontrar supervivientes siempre se mantiene. Hay que recordar que en Turquía se rescató a una madre y a sus dos niños pasados varios días. Entonces siempre se mantiene, porque hay una frase que es que mientras hay esperanza hay vida. Y la esperanza no la perdemos nunca, hasta que ya se dan por concluidos los trabajos. Es cierto que pasadas las 72 horas disminuyen las posibilidades, pero siempre se ocurren esos pequeños milagros, que más que pequeños, esos grandes milagros, esos milagros que hace que nosotros confiemos al 100% en luchar y en no cejar nuestro empeño en poder encontrar a gente con vida, que esa es nuestra mayor misión y nuestro mayor anhelo. ¿Cómo están siendo los rescates? Es decir, cuando localizan a una persona con vida, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Pues los rescates, lo que se suele hacer, lo que se hace es, las zonas están sectorizadas y lo que se suele hacer es buscar primero, se lanzan los perros de búsqueda de personas vivas para rastrear. O también se realizan búsquedas técnicas con geófonos, con cámaras que se pueden meter entre las piedras, con sensores de escucha, pues está atento todo eso, ¿no? Entonces a través de eso, una vez que se localizan a una persona, pues se comienzan los trabajos. Hay que valorar siempre el estado del edificio, que sea seguro tanto para la víctima como para los intervinientes. Entran ahí a jugar un montón de factores que siempre se valoran todos en pro de la víctima, claro está. Alberto Vázquez, brigada de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Gracias por haber atendido la llamada de Hora 14. Muchas gracias a ti por vuestra llamada. Los terremotos no se pueden predecir, aunque sí se sabe dónde pueden producirse los de mayor intensidad. Los expertos no pueden saber el lugar, la fecha ni el momento exactos, aunque están estudiando cuáles son las fallas más activas y de qué magnitud puede ser el seísmo. Chelsea González. Cada vez que un gran terremoto sacude la Tierra, vuelve la misma pregunta. ¿Podría haberse previsto? La respuesta sigue siendo no, pero eso no significa que la ciencia no pueda anticiparse a sus consecuencias. José Jesús Martínez, catedrático de Geodinámica de la Complutense de Madrid, forma parte de un grupo de investigación que estudia las fallas activas para calcular qué terremotos podrían generar y con qué frecuencia. Cuando una falla está muy bien estudiada, está bien cartografiada y sabes su tamaño y sabes a qué velocidad acumula esfuerzos, tensiones, pues sabemos qué terremoto máximo puede generar y sabemos con qué frecuencia en cuanto a si a lo mejor ocurre cada X miles de años o cada cientos de años o cada decenas de miles de años. Entonces no podemos predecir, pero podemos establecer probabilidades de que ocurra un terremoto X en los próximos 500 años. Esas probabilidades permiten elaborar mapas de peligrosidad, actualizar las normas
normas de construcción y planificar mejor el territorio, porque el riesgo no depende solo de la fuerza del terremoto, también influye la vulnerabilidad de cada país. Japón, por ejemplo, tiene mucha probabilidad de que ocurran terremotos, mucho lo que llamamos peligrosidad, pero tiene poco riesgo porque está bien preparado, tiene poca vulnerabilidad. Mientras que Haití tiene mucha peligrosidad y mucha vulnerabilidad. Aunque los terremotos siguen siendo impredecibles, los expertos insisten en que la mejor herramienta para salvar vidas sigue siendo la prevención, mejorar la resiliencia, construir correctamente y estar preparados cuando la tierra vuelva a temblar. Pues en 20 segundos vamos ya con la crónica política del día. Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. Y después del Comité Federal, hoy en las filas socialistas, quien ha hablado ha sido el ministro Óscar López. Responde a quienes desde fuera del PSOE, pero también desde dentro, como el castellano-manchego Emiliano García Paje, piden elecciones. Dice López que esos mismos querían que gobernara Mariano Rajoy en el 2016. Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy, con la sentencia de Gürtel. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción. Y en el Partido Popular, Miguel Tellado ha cargado contra Pedro Sánchez y su gobierno corrupto. Ha dicho, Tellado ha vuelto a exigir al presidente que se someta a una moción de confianza para enfrentarse a una Cámara, dice, en la que ya no le apoyan. Todo esto lo ha dicho desde Aragón, donde gobiernan con la ultraderecha de Vox. Elecciones ya y sométase a una cuestión de confianza. Pedro Sánchez hace oídos sordos, porque no le interesa. Pero si algo ha quedado claro, más claro que nunca, es que Sánchez no tiene ya el apoyo de las Cortes Generales. Una democracia no se puede permitir a un presidente del gobierno que se cree por encima de las Cortes Generales. El presidente de Castilla-La Mancha, al que nombrábamos hace unos minutos, Emiliano García Paje, fue el único varón, como era de esperar, que ayer llevó sus críticas hacia Pedro Sánchez dentro del Comité Federal del PSOE. El cónclave socialista se reunía un año después de la última vez, en un momento en el que los escándalos de corrupción están apretando al partido. El País ha publicado los audios de Emiliano García Paje dentro de ese comité federal. Es la reunión a puerta cerrada en la que el castellano-manchego se dirige directamente a Pedro Sánchez diciéndole, entre otras cosas, que falta autocrítica. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. Ya lo hizo Paje en la puerta de la sede y antes en muchas entrevistas, pero ayer se lo puedo decir directamente a la cara a Pedro Sánchez y lo hizo así. Creo que falta autocrítica. Te lo he venido diciendo todos estos años. Autocrítica de verdad. Autocrítica. Y creo sinceramente que lo planteé hace un año y hoy me da la impresión de que la cosa ha ido mucho peor. Creo que hay que seguir ganando. Quiere decir que no hay que tener de miedo a ir a las elecciones. Le pidió a Sánchez que se adelantase en las elecciones, aseguró que la gente culpa al partido de la corrupción y pidió tomar acciones contra Leire Díez. Yo, por ejemplo, vería normal que ejerzáis acciones judiciales contra Leire. Paje pidió no pensar solo en el PSOE de hoy, no hipotequemos, dijo, el PSOE de mañana. Y hoy también en El País, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, insiste en que si Pedro Sánchez no se va y el PSOE no piensa en un relevo al frente del Ejecutivo, acabarán entregando el poder a la ultraderecha. Precisamente la advertencia este fin de semana del líder de Vox, Santiago Abascal, al Partido Popular. Os pido valentía para que, si llega el momento y no lo queremos, seamos capaces de abandonar los gobiernos como ya lo hicimos en su momento. Y esto os lo digo porque creo que esto es algo que distingue a Vox. Y esto lo dice Abascal después de haber alcanzado acuerdos de gobierno con el Partido Popular en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León. Mañana y el martes está convocado el pleno de investidura del andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, que no tiene garantizado el apoyo de Vox. Jaime Navarro. Pulso al más alto nivel entre el Partido Popular y Vox en la víspera del debate de investidura en Andalucía. El candidato popular Juan Manuel Moreno inicia mañana la sesión sin tener amarrada la mayoría absoluta necesaria para la votación del martes, mientras el varón andaluz apunta
apura las horas de negociación secreta exigiendo pragmatismo. Desde Madrid, Santiago Abascal eleva la presión al máximo. El líder de la ultraderecha desautoriza cualquier cesión gratuita y exige a sus filas juego duro frente a los populares. Una advertencia que choca de frente con la urgencia que trasladaba este mismo fin de semana Juan Manuel Moreno. Nuestra intención es que haya gobierno lo antes posible. Si pudiera ser el martes, el martes. El pulso está echado. Moreno se juega la presidencia y Abascal la credibilidad de su marca nacional en un examen que arranca mañana en Andalucía. Todo inmigrante legal. Esto es una noticia que aparece en un digital. ¿A ti? ¿Qué pasas de los rumores, de los titulares vacíos, de los que te dicen cómo pensar? A ti, que cada día decides dónde detenerte. Queremos agradecerte algo. Que de hora 25 no pasas. Que te quedas aquí, donde encuentras todo lo que te mueve. Let's go. Cadena SER. El poder de la conversación. Y queda claro que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos para seguir el camino hacia la paz en Oriente Próximo es muy débil. Washington ha bombardeado objetivos militares iraníes, por un ataque de Teherán a un petrolero que navegaba por el estrecho de Hormuz. Irán ha respondido esta madrugada atacando posiciones estadounidenses en Kuwait y también en Bahrein. La escalada de tensión continúa en la zona, mientras Israel ha seguido atacando el sur del Líbano, violando el acuerdo con Hezbollah en el que medió Estados Unidos. En Tel Aviv, Nuria Garrido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, esta madrugada Irán, como respuesta a los ataques de Estados Unidos, ha lanzado drones y misiles contra objetivos estadounidenses en Kuwait y Bahrein. Ambos países han informado de haber interceptado la mayoría de estos misiles, si bien en Bahrein sí se han registrado impactos en edificios residenciales sin dejar víctimas mortales. En cualquier caso, hoy ha llegado a Bagdad el ministro de Exteriores iraní y desde allí ha insistido en que el estrecho de Hormuz sigue bajo supervisión y gestión de Teherán durante al menos los próximos 30 días, tal y como recoge el memorando, y que cualquier intento de abrir una ruta alternativa para los buques va a aumentar las tensiones en la región y va a retrasar la reapertura total de este paso. También ha pedido a Estados Unidos que controla Israel en el Líbano, donde las tropas de Netanyahu en las últimas horas han seguido abriendo fuego contra el sur del país árabe. Y este domingo se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI+. En Madrid, la gran manifestación reivindicativa del colectivo será el próximo sábado, aunque ya desde hoy mismo tienen lugar infinidad de actos, no solo en España, también en otras partes del mundo. Este, por ejemplo, es sonido de la marcha reivindicativa en Budapest, en Hungría, la primera que se celebra sin restricciones después del fin de los 16 años de gobierno del ultra Víctor Orbán. Y precisamente hoy les vamos a hablar de la importancia de que las instituciones como los ayuntamientos muestren la bandera arcoíris. Es un símbolo de libertad que cobra mucha más importancia en pueblos o municipios pequeños para dar visibilidad y seguir avanzando en la igualdad de los derechos del colectivo. Nos lo va a contar Lorena Carramolino. En 2024, el Tribunal Supremo avaló que se pudiera colgar la bandera arcoíris en los edificios públicos. Hay una resolución que dijo que la bandera LGTBI no era un símbolo ideológico, porque el tema de la diversidad sexual, de género y familiar no es una cuestión ideológica, sino una cuestión de derechos humanos. Charo Alice es abogada especializada en delitos de odio y discriminación. Y además, la ley trans LGTBI prescribe el hecho de que las instituciones tienen que ser proactivas a la hora de demostrar el apoyo hacia la diversidad sexual. Es decir, el argumento de Vox o de asociaciones ultraconservadoras que consideran que esta bandera no es neutral se desmonta tanto en la ley como en los tribunales. Y luego está la parte social. El gesto de colocar la bandera arcoíris por parte de los ayuntamientos demuestra a las personas del colectivo en grandes ciudades, pero también en pueblos pequeños, que están protegidas por las instituciones. Leticia Rey, portavoz de la Federación LGTBI+. En una ciudad grande, seguro que la ciudad tiene espacios donde la gente se sienta segura, donde encuentre referentes, donde encuentre comunidad, pero en un pueblo pequeño, si el ayuntamiento pone la bandera, pues de nuevo, se sienten mejor en su pueblo, se sienten acogidas en su pueblo. Según un estudio de la Federación LGTBI+, una de cada 3 personas del colectivo sigue abandonando su hogar o piensan hacerlo tras sufrir rechazo o violencia.
3 menos 10, 2 menos 10 en Canarias. El lunes decae el decreto de las ayudas al combustible que el Gobierno aprobó para paliar los efectos de la guerra en Irán. Las organizaciones de consumidores están reclamando que se mantengan algunas de las ayudas porque el precio de la gasolina puede encarecerse de manera notable. Shira Valdés. La caída de la cotización del petróleo no se ha trasladado plenamente a los surtidores y por eso desde las organizaciones de consumidores reclaman al Gobierno que mantenga el escudo social que impide que la subida de los carburantes se traslade directamente al bolsillo de los españoles. Sin embargo, también les piden que reformulen la medida. Desde Facua, Rubén Sánchez, desde CECU, Soledad Montero. Consideramos que se deben intervenir los precios de los carburantes. Nosotros nunca hemos apoyado rebajas fiscales porque entendemos que no es justa para los consumidores. No se debería aplicar la misma rebaja a todos. Es necesario integrar un mecanismo que distinga por nivel de renta. Los expertos, por su parte, defienden que con los carburantes a la baja, las rebajas fiscales deben de caer. Si la rebaja decayera hoy, llenar un depósito de 55 litros de gasolina costaría 15 euros más. Llenar uno de diésel sería 11 euros más caro. El próximo martes acaba el plazo para la regularización de migrantes. Los datos oficiales de la Seguridad Social indican que, coincidiendo con el anuncio de esta medida, la contratación de extranjeros con papeles se ha intensificado. De hecho, en el último mes, los inmigrantes supusieron casi el 50% de las nuevas afiliaciones. Jordi Fábrega. Los inmigrantes han sido un motor del crecimiento del empleo en los últimos años. De los 550.000 afiliados que España ha ganado en los últimos 12 meses, el 52% son extranjeros, pero su peso sobre el total de nuevos cotizantes ha crecido incluso un poco más de lo habitual durante los últimos 3 meses. En mayo se dieron de alta a la Seguridad Social 111.000 extranjeros. Es la mayor cifra en un mes desde 2005, justo cuando estaba en marcha otro proceso de regularización. El Gobierno, de momento, lo desvincula de este proceso. Borja Suárez es el secretario de Estado de Seguridad Social. Primero, llamar la atención sobre el dinamismo que viene reflejándose en el comportamiento de la afiliación de los trabajadores extranjeros en los últimos meses. Esto no es una cosa excepcional de este mes de mayo. Solo en el último mes ha crecido un 5% la cotización de colombianos, hondureños o senegaleses, por ejemplo. Y hoy les hablamos de lo difícil que es para los más jóvenes, estudiantes en su mayoría, buscar piso de cara al inicio de curso. Cada año les cuesta más dinero y es que además a esto hay que añadir que la mayoría pasan el verano fuera de la ciudad donde van a vivir el siguiente curso. Sera Fernández. Es una de las principales preocupaciones en nuestro país, el alquiler y el acceso a una vivienda asequible, un problema que afecta especialmente a los jóvenes que buscan ya, en verano, un piso para vivir el próximo curso. He tenido que empezar a buscar piso ya porque en septiembre la oferta es bastante reducida. Es más fácil encontrar piso en verano porque prácticamente en septiembre no hay. Yo vine de Ibiza aquí a Madrid explícitamente para esto, quedándome en casa de un amigo un par de noches. Si no vienes presencialmente y te conoce el casero o la casera, no es muy difícil encontrar algo. El precio medio del alquiler en grandes ciudades se sitúa en máximos históricos, una situación que afecta aún más entre los jóvenes. Andrea Henry es la presidenta del Consejo de Juventud de España. El principal problema es que no encontramos pisos ni habitaciones a unos precios que podamos pagar. El salario medio de una persona joven en España son 1.191 euros y el alquiler medio 1.176 euros. La fórmula más común es el alquiler de pisos compartidos. Aún así, muchos jóvenes siguen encontrando trabas a la hora de firmar sus contratos. Asiatu Diallo es portavoz del Sindicato de Inquilinos. Teniendo en cuenta que las personas que estamos estudiando no podemos tener un trabajo 40 horas que demuestre esa solvencia, pues al final nos piden avales de nuestros padres o nóminas que son insuficientes. Las vacaciones también suponen un problema para el alquiler estival, ya que la disponibilidad para realizar visitas se reduce en verano. Pues hablando de estudiantes, 1 de cada 2 va a clases particulares en España. Son los datos que se desprenden del informe del Centro de Políticas Económicas de ESADE, que estima que las familias españolas gastan al año casi 3.000 millones de euros en estas actividades para reforzar determinadas áreas. Las clases de idiomas son las que se llevan la mayor parte del gasto, funcionan como apoyo, especialmente en comunidades con lengua cooficial o en comunidades con programas bilingües. Las familias con menos recursos y de origen inmigrante recurren cada vez más a estas clases. Laura Gutiérrez. Sí, según el informe del Centro de Políticas Económicas de ESADE, casi el 50% de los estudiantes en España va a clases particulares. El gasto aumenta en las familias con menos recursos, también en las familias inmigrantes, y crecen sobre todo entre el
alumnado de educación primaria. El informe constata que cada vez más las familias gastan menos en clases de refuerzo para evitar el suspenso y más en clases para ampliar conocimientos. Juan Manuel Moreno. Que las clases particulares no debemos identificarlas ya con las dan aquellos que van mal. Cada vez más las clases particulares las están consumiendo los que van bien. Clases de música, danza o robótica. Sin embargo, las que más crecen son las clases de idiomas, sobre todo en las comunidades con lengua cooficial o con programas bilingües. Por comunidades, según el estudio, País Vasco lidera el porcentaje de alumnos que van a clases particulares, un 60%, le siguen Cataluña y Castilla y León. Y ya saben que los niños están de vacaciones, pero eso no quiere decir que no haya que abrir un libro en casi 3 meses. Este año, los míticos cuadernos Rubio, que han marcado a varias generaciones, cumplen 70 años. Pero ¿se siguen utilizando para que los más pequeños no olviden lo aprendido durante el curso? Nos lo va a contar Belú Jiménez. Han sido y siguen siendo un clásico del verano para los que son pequeños ahora. Me gustan bastante porque de vacaciones pues muchas veces me aburro. El apartado que más me gusta es matemáticas, pero a veces también a mí me aburre un poco. Y también para los que lo fueron hace unos años. Los cuadernillos iban siempre en la maleta, pues como el bañador o las chanclas. Recuerdo que había juegos de seguir los puntos para hacer figuritas y tal. El verano era sinónimo de vacaciones y de cuadernillos Rubio. Cuadernos Rubio nació en Valencia en 1956 y se popularizó en la década de los 70 y los 80, llegando a vender 10 millones de cuadernillos al año. Niños de esa época que hoy, aunque en menor medida, también se los compran a sus hijos. Sí que les he comprado alguna vez, lo que pasa que ahora mismo no es lo más habitual. Ahora quizá ya pues no tanto, pero bueno, para no perder costumbres, hábitos. Es verdad que a ellos no les molaba demasiado, pero como madre, vamos, súper pro cuadernito Rubio. Y es que ahora estos cuadernos ya no son solo como muchos los recuerdan, se han actualizado. Luis Rubio es CEO de Cuadernillos Rubio. Hemos diversificado muchísimo, trabajamos ahora para todas las edades, pues tenemos los cuadernos de lettering, caligrafía, pasatiempos, cuadernos de estimulación cognitiva, que trabajas memoria, trabajas lógica. Y se han sabido adaptar a la digitalización de los últimos años con una página web en la que se pueden obtener todos los recursos desde cualquier parte del mundo. Desde la compañía calculan que en estos 70 años, Cuadernos Rubio ha vendido entre 300 y 330 millones de cuadernillos. Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @seraventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero. Y hoy se ha grabado en Madrid La última cena de los idiotés, el formato original de Hora 25, pensado y creado por Víctor Olazábal y Aimar Bretos y que recibió un premio Ondas en el año 2024. 3 temporadas de éxito, de dilemas planteados que han culminado esta mañana con todos los oyentes. Aray González. ¿Qué tal, Almudena? Última cena de los idiotés, que se ha grabado aquí en el Teatro Gran Vía de Madrid. Última cena, pero esta vez acompañados por muchos de sus oyentes. Teatro abarrotado. Antes de empezar podíamos hablar con Aimar, que recordaba todo lo bueno que le había aportado el programa. El hecho de que hoy, ayer, estos días, muchos oyentes nos están escribiendo diciendo: nos habéis acompañado durante la quimioterapia de mi padre, nos habéis acompañado en una etapa en la que tenía que hacer viajes muy largos en carretera y habéis sido mis amigos. Para nosotros eso ha sido increíble. Llega a su fin una conversación de 5 amigos que se sabía cómo empezaba pero nunca cómo acababa. Una mezcla de humor y reflexiones a veces muy profundas sobre la cotidianidad del día a día. Y ahora tenemos otra cita en el Mundial. Mundial 2026, Cadena SER. Porque hoy empiezan los 16avos de final. Vamos a conectar ya con el enviado especial de la SER, Antón Meana. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Almudena? Buenas tardes. Y hemos tenido partidos mejores, ¿eh? No empieza con demasiada fuerza la ronda de fuera en este Mundial. Juega una de las selecciones que se ha metido por sorpresa, Sudáfrica, que va a jugar a partir de las 9 de la noche en tiempo de carrusel contra una de las anfitrionas, Canadá. La selección española hoy tiene día libre. El equipo de Luis de la Fuente tiene un domingo en familia aquí en Chattanooga, pendiente de recuperar sobre todo a Aymeric Laporte. Ayer el central de la selección
selección no pudo entrenar, pero según la federación podrá jugar de inicio el próximo jueves el partido ante Austria, que es el rival de España en una jornada apasionante de Mundial. Ayer Austria se metió como segunda en el último minuto, perdió con Argelia 3-2, marcó el 3-3 y por tanto el rival de España el próximo jueves será en Los Ángeles la selección de David Alaba. Meana, gracias. A ti, hasta luego. Nos vamos. Y mañana vuelve Más Hora 14 y ya con Javier Casal. La información sigue en cadenaser.com y en los boletines horarios. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Hora 14, en la SER.